Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué bueno que estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu compañía, porque estás al lado de cada uno de nuestros seres queridos y al lado nuestro también. Te queremos con nosotros, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestra roca. Y ahora, Padre, que al abrir tu palabra podamos escucharte, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te amamos. Amén. La escuela sabática del lunes 8 de octubre lleva por título Cada uno hacia lo que bien le parecía. La historia de Jueces muestra las consecuencias negativas de la desobediencia de Israel. Poco después de que ingresara a Canaán, el pueblo comenzó a estructurar su vida espiritual según las religiones falsas de los cananeos que los rodeaban. Exactamente lo que se les dijo que no hicieran. Desgraciadamente, ese no era el único problema que enfrentaban. Te invito a que me acompañes en la lectura del libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, mientras pensamos qué dicen estos versículos sobre otros problemas que surgieron entre el pueblo de Dios. Y después vamos a leer Jueces 21, 25. Primero 17, 6. En aquellos días no había ley, no había rey en Israel. Leo de vuelta. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahora vayamos al capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hablando de recetas de división y desunión entre el pueblo de Dios, la unidad de la nación radicaba en su fiel obediencia al Señor del pacto, el pacto que habían concertado con Dios. No obstante, al hacer lo que bien les parecía, especialmente porque estaban siendo influenciados por las naciones circundantes, iban camino directo al desastre. Todos somos seres caídos y si quedamos a merced de nuestros propios medios, de seguir las inclinaciones de nuestro corazón, nos desviaremos del camino que Dios nos llama a seguir. Vamos a leer otros versículos más ahora, mientras pensamos qué nos dicen los siguientes pasajes sobre las condiciones espirituales y sociales de Israel durante el tiempo de los jueces. Jueces, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora vayamos al capítulo 3 de Jueces, versículo del 5 al 7. Jueces 3, versículo del 5 al 7. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios, y la bendición de él ya no podría descansar sobre su pueblo. A veces estas amonestaciones fueron escuchadas y ricas bendiciones fueron otorgadas a la nación judía y por su medio a los pueblos que los rodeaban. Pero en su historia fue más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Lo privaron del servicio que él requería de ellos y privaron a sus semejantes del liderazgo religioso y el ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual había sido puesto como mayordomos.
Su codicia los hizo ser despreciados aún por los paganos, y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. ¿Cómo impactan nuestras acciones como iglesia en quienes nos rodean? ¿Qué ven ellos en los adventistas del séptimo día que los impresiona positivamente? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título No lo vemos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10, 51. Esta es la historia inspiradora del ciego Bartimeo. Aquí se ven las peculiaridades de la historia de los evangelios. En Mateo 20, 29 dice que eran 2 ciegos, pero aquí en Lucas 18, 35 dice que era uno solo. Nuestro texto de hoy proporciona una valiosa información. Dice que el ciego se llamaba Bartimeo. Hay quienes aseguraban que esa palabra significa hijo de Timeo, es decir, hijo de un ciego. El ciego Bartimeo era hijo del ciego Timeo. Bartimeo preguntó qué ocurría, pues el gentío se movía a su alrededor y no era normal eso en Jericó. Cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por la ciudad, Bartimeo se estremeció. Hacía tiempo que esperaba esta oportunidad. Jesús estaba cerca y él creía que podía devolverle la vista. Sin perder tiempo, sin ninguna inhibición, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los gritos eran estridentes, casi ofensivos para un personaje tan importante como Jesús de Nazaret, quien se encontraba en el apogeo de su fama y popularidad. La gente comenzó a reprenderlo diciéndole que se callara. Pero Bartimeo no estaba dispuesto a desaprovechar su única oportunidad de ser sanado por Jesús y siguió gritando. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¡Qué gloriosa oportunidad! La Biblia Reina Valera dice, él, arrojando su capa, se levantó. Pero la Biblia de Jerusalén dice que Bartimeo dio un brinco para acercarse a Jesús. Era el hijo ciego de un padre ciego, lo cual empeoraba el caso y hacía la curación más valiosa, y así más apropiada para tipificar la curación espiritual realizada por la gracia de Cristo en aquellos que no solo nacieron ciegos, sino de padres que eran ciegos. Esto está sacado del libro de comentarios de Henry Matthew, tomo 5, página 423. Después de caminar entre sombras, abrir los ojos y observar el rostro de Jesús y las cosas maravillosas de este mundo, tiene que ser algo indescriptible. Es algo similar a lo que sucede cuando acudimos a Dios en oración y rogamos, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y Dios, como siempre, como respondió a Bartimeo, y te responde a ti y a mí, nos responde con su inigualable misericordia. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos recordar que el ruego de Bartimeo fue, Maestro, quiero ver. ¿Por qué no hacemos una petición así de sencilla? Necesitamos ver la voluntad de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios creador, de nuestro Dios todopoderoso en nuestra vida. Necesitamos ver las necesidades físicas y espirituales de quienes nos rodean. Y sobre todo, necesitamos ver nuestros pecados, para que con las fuerzas de nuestro Dios vivo, obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo, podamos dejar todo lo que nos aleja de nuestro Dios vivo. Gritemos como Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día y te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.